La paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a ver hoy lo que nos enseña el Evangelio del 29 de mayo del 2022, día de la ascensión del Señor. Tomado el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo del 46 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido. Vosotros quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto. Después los sacó hacia Betania, y levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante él, y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra de Dios. En esta parte del Evangelio, Jesucristo recuerda a sus apóstoles lo que los profetas anunciaban de él. Y la primera parte que anunciaba es que padecerá al tercer día, pero no es 3 días que estuvo con los muertos, sino al tercer día, precisamente el tercer día de la Pascua. La primera parte que debemos aprender. Jesucristo no resucita 3 días después, sino que el Evangelio dice al tercer día, es el tercer día de la Pascua. Inmediatamente fue su glorificación en la cruz, ese mismo día fue la resurrección. Muchas personas se confunden porque dice pasaron 3 días. No es el tercer día de padecer, no son 3 días después del padecimiento, sino al tercer día, pero es el tercer día de la Pascua, en el mismo día que glorifica su nombre. También nos dice que se predicará en su nombre. Significa que los apóstoles irán con el poder de Cristo, no con el nombre de Cristo como muchas personas confunden. Una cosa es decir el nombre de Cristo, o decir Jesucristo, o Cristo el Señor, y decir eso, pensar que van en el nombre de Cristo. Ir en el nombre de Cristo es ir con el Espíritu de Cristo. Es decir, Cristo es el que hace la obra en los hombres. Por medio de los hombres Cristo actúa. Por eso Jesús dice, irán en mi nombre, predicarán, y también el perdón de los pecados. Es decir, también perdonarán pecados. Pero quien perdona los pecados es Dios, y quien perdona los pecados es Cristo, que es el mismo Dios. Pero lo hace en el nombre, es decir, los hombres lo hacen con el poder del Espíritu, con el poder de Cristo. También les dice que el Padre les enviará la promesa, es el Espíritu, y les da la orden de que se queden en la ciudad hasta que reciban de lo alto esa fuerza de Dios. Es la fuerza que constituye la iglesia, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios, el que van a recibir para poder ir en su nombre, para poder actuar en el nombre de Dios, para poder hacer las obras de Dios por medio de sus manos. Entonces les dice que se queden allí hasta que baje la fuerza. Lo que determina que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, es decir, es la acción de Dios. Cuando nosotros hablamos de fuerza, hablamos de la energía para mover. Esta energía que, siendo espíritu y aunque no se ve por ser espíritu, es esa fuerza y es el movimiento de Dios, es el actuar de Dios tanto en todos los hombres, en todos los bautizados. Es el movimiento de la iglesia en el Espíritu de Dios. Los apóstoles se van con alegría. Primero se postran ante él y se van con alegría, pero también nos dice que estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. La alegría de recibir el Espíritu Santo, la alegría de haber sido elegidos por Cristo, la alegría de su bautismo, la alegría de ser miembros activos de la iglesia. Pero dice que siempre bendiciendo a Dios. Nosotros no podemos bendecir a Dios solamente los domingos. Nosotros no podemos bendecir a Dios solamente en ciertas fiestas o en Semana Santa. Hay que bendecir siempre a Dios. Hay que permanecer siempre en el templo. Es decir, no todo el tiempo. Es diferente decir permanecer todo el tiempo allí en el templo. No, sino siempre. Quiere decir todos los días. Todos los días
es el ejemplo que nos muestra allí los apóstoles, todos los días bendiciendo a Dios en el templo. Los católicos de por sí permanecen en pereza para la visita al Santísimo. No siguen el ejemplo de los apóstoles. Quien recibe el Espíritu Santo se llena de alegría, permanece en alegría, pero también siempre debe bendecir a Dios. Es decir, todos los días es visitando el templo. Allí nos recuerda este evangelio que así es la obra del Espíritu Santo. No es una obra que estemos por fuera como ruedas sueltas, sino siempre bendiciéndolo en su templo sagrado. La Santísima Virgen María los bendiga, los cubra con su manto y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.